¿Cómo evitar que se raje el bambú? Que se fisure el bambú, que te pase esto, que de pronto tu caña se vuelva así. Pues es muy fácil. Lo importante, como siempre le digo, es conocer el material. Pero hay otra serie de lineamientos que debemos conocer para evitar eso. Porque no hay nada más desagradable que tener unas cañas para un proyecto listas y que de repente se rajen. Entonces ya no las podemos utilizar para nuestro proyecto. Pues bien, eso es lo que te quiero enseñar el día de hoy. Y como siempre, pues sin más, vamos a ello. ¿Qué tal, gente sustentable y sostenible, gente de Vidal y GBS, gente de Bambutectura, bambuceros de verdad? Como siempre, bienvenidos a tu canal, nuestro canal, el canal de Bambutectura y Sostenibilidad. Recuerda que en este canal solo tratamos temas del bambú y la sostenibilidad unidos a la economía circular. Y bambú y sostenibilidad siempre van de la mano. Pues bien, sin más, como te lo dije en la intro, voy a pasar a explicarte porque nosotros a veces nos encontramos con bambúes fisurados, con bambúes rajados, que tienen rajaduras de lado a lado, completamente rajados. Y resulta que ese material, pues evidentemente, dependiendo para lo que lo vayamos a utilizar dentro de nuestro proyecto, pues no será útil. Y lo que sucede es que, como siempre, lo primero es conocer el material y otra serie de lineamientos. ¿Cuáles son los lineamientos y qué es lo que hay que saber para evitar que el bambú se raje? Pues vamos entonces a verlo. Antes de estar de lleno con los lineamientos, que en realidad son tres claves que debemos tener en cuenta para evitar que nuestro bambú se raje, pues debemos conocer o recordar algo que es muy importante con el bambú dentro de sus características. Una es que el bambú solo tiene fibras en un sentido, en una dirección, su dirección longitudinal. Que esas fibras el espacio entre esas fibras permite que haya contenido de agua en forma libre y dentro de las paredes de la célula pues hay otro contenido de humedad que, como cualquier otro material natural, ese contenido de humedad hace que si se reduce pues también el material se contraiga, pero como el bambú solo tiene fibras en el sentido longitudinal, pues su contracción será mayor en el sentido del diámetro, del grosor de la caña. Es decir, cuando se empieza a secar, la caña tenderá a encogerse en su diámetro, a disminuir su diámetro. No así en su longitud, que será muchísimo menor esa disminución de longitud. Pues bien, aclarado esto, entonces vamos con la primera de las claves de esos lineamientos que debemos tener en cuenta para evitar que nuestro bambú se raje. Lo primero que debemos saber es la edad de corte del bambú. Yo diría que es el principal motivo por el cual tenemos ese problema de que el bambú se raje. Si nosotros cortamos un bambú a la edad correcta, pues casi que podemos asegurar que durante su proceso de secado y de curado, pues no se va a rajar. Y acuérdense que la edad de la caña y por ende la resistencia que adquiere, es decir, ese proceso de que haga que las fibras estén bien consolidadas, es el proceso de lignificación. Para los que no recuerden qué es el proceso de lignificación, les dejo por aquí un videito donde les hablo del proceso de lignificación. Pues bien, cuando la lignificación llega a su máximo, pues las fibras están bien consolidadas y el bambú adquiere su máxima resistencia. Entonces eso es clave, porque eso significa que si las fibras están bien consolidadas, ese proceso de dilatación y contracción del material con el secado o vuelta a adquirir de humedad, pues no va a dejar que el bambú se raje. Si nosotros cortamos el bambú antes de que ese proceso de lignificación, de que se hayan consolidado esas fibras en el sentido longitudinal, pues lo que va a suceder es que no va a tener la suficiente resistencia y cuando el material se contraiga o se dilate, pues entonces va a rajarse. Entonces, eso es lo primero. Tener en cuenta muy bien la edad de corte. Hay que cortar el bambú cuando ya esté maduro. Cuando ya está maduro, tiene su máxima resistencia.
Segunda clave que debemos tener en cuenta y es la manipulación del material. Ya sabemos que en ese proceso de aprovechamiento lo primero que hacemos es ir, seleccionar el mejor material, cortarlo, dejarlo en el proceso de avinagrado y luego transportarlo al sitio donde le vamos a hacer la preservación. Entonces, en todo ese proceso de manipulación siempre les he dicho que hay que tener cuidado de no dejarlo caer, de no golpearlo, porque se van a formar microfisuras que a la postre pudieran eh, volverse unas rajaduras en el bambú en ese proceso de secado. Lo mismo cuando lo llevamos, cuando lo transportamos desde el bosque hasta el sitio de preservación. Acuérdense que el proceso de preservación es ineludible y es muy importante también para garantizar la integridad del material. Si tienen algunas dudas sobre el proceso de preservación, les dejo por aquí un video donde les hablo de 9 puntos importantes que hay que tener en cuenta en ese proceso de preservación. Bien, entonces, lo dicho, si cuidamos la manipulación, si tratamos bien el material, no lo dejamos golpear, pues vamos a evitar también que a la postre pueda sufrir rajaduras, porque si lo dejamos golpear se crean microfisuras y luego en ese proceso de dilatación y contracción del material, esas fisuras pueden producir que se rajen. No van a ser tan graves si lo hemos cortado, como decíamos en la primera clave, en la edad correcta, pero sí que cuando lo vamos a utilizar desde el punto de vista estructural y seguimos las normas, la norma nos va a decir que esas fisuras o esas rajaduras nunca pueden sobrepasar o no pueden pasar más de 2 nudos, porque si no es un material que no deberemos usar como material estructural. Y la tercera clave, el tercer punto es el proceso de secado. Es muy importante ese proceso de secado. Recordemos que el bambú, cuando lo cortamos, tiene una humedad superior, un contenido de humedad superior al 30%, 30 o 35%. Nosotros, después de que hemos realizado todos esos pasos del proceso de preservación y llegamos al secado, el secado lo debemos hacer colocando el bambú parado en unos caballetes, es decir, para que escurra bien sus líquidos y se vaya secando. Lo ideal siempre será secarlo a la sombra para que el bambú no le dé directamente el sol, que lo coloquemos sobre algo que lo tenga aislado del suelo para que tampoco vaya a adquirir humedad, ganar humedad por la humedad que hay en el terreno, sino que lo colocamos sobre algo duro, levantado, puede ser incluso que preparemos en el terreno una placa de cemento y ahí mismo coloquemos el caballete y colocamos los bambúes parados. Los vamos a ir girando para que se vayan curando y se vayan secando. Y ese proceso, dependiendo de las condiciones del entorno, pues puede durar entre 1 y 4 meses. ¿Sí? Depende de la humedad del entorno, de los vientos, de las lluvias, de muchísimos factores. Pero lo ideal es que bajemos entonces la humedad por lo menos a un 18 o a un 15%. Entonces, durante ese proceso, si ese proceso de secado se hace así gradualmente, pues esas fuerzas de contracción y de dilatación del material van a ser soliviadas, van a ser menos intensas que si se mete directamente a un secado donde la fuerza va a ser instantánea y muchísimo mayor. Entonces, obviamente habrá ese problema de que se puedan rajar. Todo eso hay que tenerlo en cuenta entonces a la hora de nosotros manipular el bambú, cortar el bambú, conocer la edad del bambú, todos esos aspectos que les he hablado para evitar que el bambú se raje. Y entonces así podemos nosotros garantizar que el bambú que vamos a utilizar una vez secado no va a sufrir problemas. Ya le hemos bajado la humedad al 18 al 15%, lo podemos llevar a obra. Importante llevarlo con un tiempo de anticipación a la obra. ¿Para qué? Para que se equilibre la humedad de donde lo vamos a usar con la humedad del bambú, con esa que le decíamos que puede atrapar en sus paredes. Entonces así también, una vez puesto en obra, tampoco va a tener problema de que se vaya a rajar. Y bien, eso era todo lo que les quería contar el día de hoy con respecto a cómo evitar que se nos raje el bambú. Espero que este video les haya sido de utilidad. Y como siempre, recordarles que si no se han suscrito al canal, este es el momento ideal para que se suscriban al canal.
y estén informados cada vez que publicamos un nuevo vídeo de interés relacionado con el bambú y la sostenibilidad. Y también que si les gustó el video, pues que nos regalen un like, porque eso es importante para el crecimiento del canal, que comenten el contenido que les contamos en el video de hoy. Si tienen dudas, que nos las pongan en los comentarios para que se las podamos responder. Y si tienen algún tema de interés que quieren conocer, pues nos lo digan para nosotros preparar un video al respecto. Y sin más, como siempre, con un sustentable y sostenible abrazo bambucero, me despido de todos ustedes hasta el próximo video. Hasta luego.